A una ex bailarina le diagnostican una enfermedad grave, pero encuentra el amor y la fuerza para realizar su último baile. Clara, luchando contra el tiempo y su propia fragilidad, se une a Sebastián, un hombre marcado por la pérdida, en una coreografía final que desafía la muerte y celebra la vida. El sonido rítmico de los pasos de Clara resonaba en el pasillo silencioso del hospital mientras se dirigía a la salida. Las palabras del médico aún retumbaban en su mente, cada sílaba clavándose como una aguja en su alma. Enfermedad terminal. 2 palabras que lo cambiaban todo, que transformaban el futuro en una sombra difusa e incierta. Su mente estaba nublada. Sus pensamientos se entrelazaban sin rumbo mientras intentaba asimilar lo que acababa de escuchar. Al salir a la fría brisa de la tarde, sus pies la llevaron casi por inercia al lugar que había dejado atrás tantos años antes, pero que siempre había ocupado un rincón especial en su corazón, el viejo teatro. Ese lugar había sido su refugio, su santuario, donde cada paso de baile la hacía sentir viva, libre. Y ahora, más que nunca, necesitaba sentir esa libertad. El teatro estaba casi irreconocible. La fachada que alguna vez brilló con orgullo, ahora mostraba grietas y desgaste. Las letras del cartel, donde antes se anunciaban grandes funciones, estaban descoloridas y colgaban torcidas. Clara sintió un nudo en el estómago al ver el estado de abandono, pero algo en su interior la empujó a entrar. Al abrir las puertas, un olor a polvo y madera vieja la envolvió. El vestíbulo estaba vacío, pero se escuchaban voces provenientes del auditorio. Clara avanzó lentamente, cada paso más pesado que el anterior, hasta que llegó al borde del escenario. Desde allí, observó a un grupo de personas ensayando una coreografía. Los movimientos eran torpes, descoordinados, pero había una pasión en ellos que la conmovió. Elena, la joven directora del grupo, la vio desde el escenario y, con una sonrisa, se acercó a ella. «¿Eres Clara, verdad?», preguntó con amabilidad. Clara asintió, sorprendida de que alguien la reconociera después de tantos años. «Te recuerdo de cuando era niña. Solía verte bailar aquí», continuó Elena, con una chispa de admiración en sus ojos. «¿Te gustaría unirte a nosotros? Necesitamos toda la ayuda posible». Clara dudó. Su cuerpo ya no era el mismo, y la enfermedad había comenzado a cobrar su peaje, pero en lo profundo de su ser, el deseo de volver a bailar era más fuerte que cualquier dolor físico. «No lo sé», murmuró su voz quebrada. Elena no presionó, pero dejó la invitación abierta con una sonrisa cálida antes de regresar con el grupo. Clara se quedó sola, con la vista fija en el escenario. Allí, sobre esas tablas desgastadas, había vivido algunos de los momentos más intensos de su vida. Y ahora, con la certeza de que su tiempo era limitado, la idea de dejar ese último deseo sin cumplir le resultaba insoportable. Sin embargo, el miedo a no estar a la altura, a que su cuerpo la traicionara, la mantenía paralizada. Mientras el grupo continuaba ensayando, Clara se encontró imaginando cómo sería volver a sentir la música fluir a través de su cuerpo, volver a perderse en el ritmo y la danza. Lentamente, una decisión comenzó a tomar forma en su mente. Si su tiempo estaba contado, entonces no podía permitirse dejar ese sueño sin intentar alcanzarlo una vez más. Finalmente, con el corazón acelerado y las manos temblorosas, dio un paso hacia adelante. «Me gustaría intentarlo», dijo, su voz firme pero llena de emoción. Elena la miró con aprobación y la invitó a unirse al ensayo. Mientras se acercaba al grupo, Clara sintió una chispa de esperanza en su interior. Tal vez, solo tal vez, aún quedaba algo por lo que luchar. El día siguiente amaneció con una suave luz que se filtraba por las cortinas de la habitación de Clara. A pesar del peso de la noticia, que aún resonaba en su mente, sintió una extraña tranquilidad al recordar la decisión que había tomado en el teatro. Volvería a bailar. Sería su manera de aferrarse a la vida, a los recuerdos que la definían y a la pasión que siempre la había movido. Al llegar al teatro, Clara fue recibida por Elena, quien la llevó al pequeño salón
donde el grupo de danza se reunía para ensayar. Los rostros familiares del día anterior la saludaron con sonrisas, aunque algunos mostraban una leve curiosidad al ver que ella había decidido unirse. Entre ellos, Clara notó a un hombre de semblante serio, que la observaba con una mezcla de interés y cautela. Era Sebastián, el exdanzarín que había perdido a su esposa hacía algunos años, algo que Clara descubriría más adelante. El primer ensayo fue difícil. Clara se dio cuenta de que su cuerpo no respondía como antes. Los músculos rígidos, la respiración entrecortada y la falta de fuerza la hicieron cuestionarse si realmente podría continuar. Pero cada vez que sentía que no podía más, una voz interior la empujaba a seguir, a no rendirse. Sebastián, quien hasta ese momento había permanecido en silencio, se acercó a ella durante una pausa. «No es fácil volver después de tanto tiempo, pero tienes algo especial, Clara. No lo olvides», le dijo con una voz suave pero firme. Su apoyo, aunque discreto, le dio a Clara el impulso que necesitaba para continuar. Con el paso de los días, los ensayos se hicieron parte de su rutina. Clara se forzaba a superar el dolor y el cansancio, sabiendo que cada movimiento, cada paso, la acercaba más a su objetivo. A medida que pasaba más tiempo con el grupo, comenzó a conocer sus historias, sus sueños y miedos. Todos compartían una misma pasión por la danza, aunque venían de diferentes caminos. Elena, con su entusiasmo contagioso, los guiaba con una paciencia infinita, tratando de sacar lo mejor de cada uno. Sebastián, por otro lado, era más reservado. Clara notó que siempre se mantenía en un segundo plano, observando más que participando. Pero cuando él se unía a los ensayos, su presencia era innegable. Sus movimientos eran precisos, llenos de una técnica depurada que revelaba su pasado como bailarín profesional. Sin embargo, había una tristeza en su mirada, un peso que Clara no tardó en reconocer. Un día, después de un ensayo particularmente agotador, Clara y Sebastián se quedaron en el teatro mientras los demás se retiraban. El silencio que llenó el lugar era cómodo, casi necesario después de la intensidad del día. Clara se sentó en el borde del escenario, dejando que sus piernas colgaran en el vacío, y miró a Sebastián, quien parecía perdido en sus pensamientos. «¿Qué te trajo de vuelta al teatro?», le preguntó rompiendo el silencio. Sebastián levantó la vista, sorprendido por la pregunta, pero no dudó en responder. «Y perdí a alguien muy importante para mí hace algunos años. El dolor me apartó de la danza, de todo lo que me hacía sentir vivo. Pero cuando supe que iban a cerrar este teatro, sentí que debía volver, aunque solo fuera para despedirme correctamente», confesó. Clara sintió una profunda conexión con esas palabras. Ella también estaba ahí para despedirse, aunque su despedida era de algo mucho más grande. «Yo también estoy aquí para despedirme», dijo Clara, con un tono que denotaba la fragilidad de su situación. Sebastián la miró con comprensión, sin necesidad de más explicaciones. En ese momento, ambos entendieron que, aunque sus historias eran diferentes, compartían un mismo deseo: hacer que sus últimos momentos en el escenario contaran. Con cada ensayo, la decisión de Clara de bailar se fortalecía, al igual que su vínculo con Sebastián. Ambos encontraron en el otro un apoyo inesperado, una razón para seguir adelante, a pesar del dolor y la incertidumbre que ambos enfrentaban. La danza no solo se convirtió en una forma de expresión, sino en un refugio, un lugar donde podían dejar atrás sus miedos y simplemente ser. Elena, observando la creciente cercanía entre los dos, decidió que era hora de que Clara y Sebastián trabajaran juntos en una pieza especial para la presentación final. «Creo que podríamos hacer algo hermoso juntos», sugirió, y aunque ambos estaban nerviosos por la idea, sabían que era algo que debían hacer. La decisión estaba tomada. Clara había decidido bailar y ahora, junto a Sebastián, se preparaba para hacer de esa última danza un tributo a la vida, al amor y a la perseverancia. Los días pasaban y Clara se sumergía cada vez más en los ensayos. Sin embargo, a medida que avanzaba,
También lo hacía la enfermedad que consumía su cuerpo lentamente. Cada mañana, al despertar, sentía que sus fuerzas disminuían un poco más, y las actividades cotidianas que antes realizaba sin esfuerzo, ahora le parecían montañas imposibles de escalar. Pero Clara no dejaba que esos pensamientos la dominaran. Su determinación era férrea, y cada vez que entraba al teatro, sentía que recuperaba una parte de sí misma que había perdido con el tiempo. Sebastián, por su parte, se había convertido en una constante a su lado. Durante los ensayos, se aseguraba de que Clara no forzara demasiado su cuerpo, pero también la alentaba a superar sus propios límites. Había una dualidad en sus interacciones, una mezcla de preocupación y admiración, de temor y esperanza. El vínculo entre ellos crecía con cada movimiento compartido, con cada mirada de aliento en medio de la danza. Un día, durante un ensayo especialmente intenso, Clara sintió una punzada aguda en el pecho. El dolor la sorprendió en medio de un giro, haciéndola perder el equilibrio y caer al suelo. El impacto resonó en el teatro vacío, y antes de que pudiera levantarse, Sebastián ya estaba a su lado, con una expresión de alarma que reflejaba sus peores temores. «Clara, ¿estás bien?», preguntó su voz cargada de preocupación. Ella asintió, aunque la verdad era que el dolor aún persistía. «Estoy bien, solo fue un mareo», mintió, tratando de restarle importancia. Pero Sebastián no estaba convencido. La ayudó a levantarse y la llevó hasta una de las sillas en el borde del escenario. «Deberías descansar más», sugirió, pero Clara negó con la cabeza. «No puedo darme ese lujo, Sebastián. Cada día que pasa es un día menos para mí», respondió, con una franqueza que lo dejó sin palabras. Era la primera vez que Clara mencionaba abiertamente la gravedad de su situación. Aunque todos en el grupo sabían que algo no estaba bien, ninguno se había atrevido a preguntar. Sebastián se quedó en silencio por un momento, observando el rostro cansado de Clara. Finalmente, habló, con una voz cargada de emoción. «No quiero verte sufrir, Clara, pero también sé que esto es lo que te da vida, y sería cruel pedirte que te detuvieras. Solo prométeme que te cuidarás, que no llevarás tu cuerpo al límite», pidió, casi suplicante. Clara asintió, aunque ambos sabían que era una promesa difícil de cumplir. Los ensayos continuaron, y aunque Clara intentaba seguir el consejo de Sebastián, cada vez se volvía más difícil ignorar las señales de su cuerpo. Las noches se hacían más largas, llenas de insomnio y dolor, pero ella seguía adelante, aferrándose a la esperanza de que cada día en el escenario valía la pena. Elena notó el cambio en Clara, y en un momento de descanso decidió hablar con ella. «Clara, sé que estás luchando y admiro tu fortaleza, pero recuerda que no estás sola en esto. Todos estamos aquí para apoyarte. No tienes que cargar con todo el peso sola», le dijo, con una calidez que solo alguien que ha pasado por sus propias batallas podría ofrecer. Esas palabras resonaron en Clara, recordándole que, aunque la danza era su refugio, también era un camino que no tenía que recorrer sola. A partir de ese momento, empezó a aceptar la ayuda de sus compañeros con más frecuencia, permitiéndose descansar cuando lo necesitaba y confiando en que, al final, todo saldría bien. Sin embargo, la realidad era ineludible. Los primeros obstáculos que Clara había enfrentado en los ensayos eran solo el comienzo. Su cuerpo empezaba a resistirse y cada día se sentía más agotada. Pero a pesar de todo, su espíritu permanecía indomable. Sabía que la presentación final se acercaba y estaba decidida a darlo todo en esa última danza, sin importar el costo. Los días se convirtieron en una mezcla de dolor y superación, de desafíos constantes que la obligaban a enfrentarse a sus propios límites. Pero cada vez que sentía que no podía continuar, la presencia de Sebastián, el apoyo de Elena y el amor por la danza la impulsaban a seguir adelante. Clara estaba decidida a no rendirse, a hacer que cada momento en el escenario contara, a pesar de los obstáculos que se interponían en su camino. El invierno se asentaba con fuerza en la ciudad, cubriendo las calles con una fina capa de escarcha que crujía bajo los pies. El teatro,
aunque frío y casi desierto fuera de los ensayos, se había convertido en un refugio cálido para Clara. Allí, entre las sombras de los antiguos bastidores y el eco de las melodías que resonaban en el aire, encontraba un respiro de la realidad que la esperaba fuera de esas paredes. Los ensayos continuaban, y con ellos, la relación entre Clara y Sebastián se volvía cada vez más cercana. Había una conexión tácita entre ambos, un entendimiento silencioso que no requería palabras. Sus interacciones estaban cargadas de una intensidad emocional que ambos sentían, pero que ninguno se atrevía a expresar abiertamente. Era como si la fragilidad de sus vidas los obligara a ser cautelosos, a no querer arriesgar lo poco que les quedaba. Sin embargo, en medio de la danza, ese amor naciente comenzaba a florecer. Durante uno de los ensayos, Elena sugirió que Clara y Sebastián trabajaran juntos en un solo que sería el punto culminante de la presentación. La pieza, una interpretación íntima de amor y pérdida, era un reflejo de lo que ambos estaban viviendo. Los movimientos eran suaves, llenos de delicadeza, pero también de una tristeza subyacente que resonaba en cada paso. Sebastián, al principio, parecía reticente a la idea. Había una barrera que lo separaba de Clara, un miedo palpable que lo detenía. Pero con cada ensayo, esa barrera se fue desmoronando. En la danza, ambos encontraban una forma de comunicarse que iba más allá de las palabras, una conexión que los unía en un nivel profundo, casi espiritual. Un día, después de un ensayo particularmente emotivo, Sebastián se quedó observando a Clara mientras ella se estiraba junto al espejo del vestuario. La luz tenue de las lámparas resaltaba la palidez de su piel, pero también la determinación en sus ojos. Era una mujer luchando contra el tiempo, pero en su fragilidad había una fuerza que lo conmovía. «Clara», dijo finalmente, rompiendo el silencio que había entre ellos. Ella se giró para mirarlo, con una sonrisa cansada pero sincera. «Sí», respondió, sintiendo que algo importante estaba a punto de ser dicho. «Lo que estamos haciendo juntos, esta danza, significa más para mí de lo que puedo expresar. Me has ayudado a encontrar algo que creía haber perdido para siempre», confesó, sus palabras llenas de sinceridad. Clara sintió un nudo en la garganta, sabiendo que lo que él decía era cierto para ambos. «Sebastián, tú también has sido una luz en mi camino. No sé cuánto tiempo me queda, pero sé que quiero pasarlo contigo, aquí, en este escenario, haciendo lo que amamos», respondió ella, con la voz entrecortada por la emoción. Sebastián dio un paso hacia ella y, sin pensarlo dos veces, la tomó de la mano. No necesitaban decir más. La conexión entre ellos era tan profunda que las palabras eran innecesarias. A partir de ese momento, los ensayos tomaron un nuevo significado para ambos. Cada movimiento, cada giro, era una declaración silenciosa de sus sentimientos, una forma de expresar lo que las palabras no podían. La pieza que estaban preparando se convirtió en una danza de amor, un tributo a la vida, a la pasión y a la lucha contra la adversidad. Elena, quien observaba desde la distancia, notó el cambio en la dinámica entre Clara y Sebastián. No dijo nada, pero su mirada de aprobación era evidente. Sabía que algo especial estaba ocurriendo, algo que haría que la presentación final fuera más que un simple espectáculo. Sería una celebración de la vida, del amor que había nacido en medio de la tragedia. Mientras los días se acortaban y la fecha de la presentación se acercaba, Clara y Sebastián se sumergían en su mundo de ensayos y emociones. Ambos sabían que el tiempo era limitado, pero decidieron no pensar en el final. En cambio, se enfocaron en el presente, en los momentos compartidos y en la danza que los unía. El amor que había nacido entre ellos les dio una nueva razón para luchar, para seguir adelante a pesar de las dificultades. Aunque el futuro era incierto, sabían que lo que tenían era real. Y eso era suficiente para seguir adelante, para enfrentar lo que viniera con valentía y determinación. Los días parecían acelerarse a medida que se acercaba la fecha de la presentación final. El frío invierno arreciaba afuera, pero dentro del teatro,
Los corazones de Clara y Sebastián se mantenían cálidos por el vínculo que habían formado. Cada ensayo era más intenso que el anterior, y ambos ponían todo su empeño en perfeccionar la coreografía que Elena había diseñado para ellos. La pieza se había convertido en una extensión de su amor, una manifestación física de sus emociones más profundas. Una mañana, mientras el grupo se reunía para comenzar un nuevo ensayo, Elena entró al teatro con un semblante serio que inmediatamente captó la atención de todos. Había algo en sus ojos, una preocupación palpable que no pasó desapercibida. Clara y Sebastián intercambiaron una mirada, ambos sintiendo que algo estaba mal. Elena, intentando mantener la calma, se acercó al grupo y, con una voz que intentaba ser firme, pero que traicionaba una ligera vacilación, les informó que el teatro estaba programado para ser demolido en un mes. La noticia cayó como una bomba, dejando a todos en un estado de incredulidad y shock. Clara sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies, y por un momento, todo lo que había construido en esas semanas parecía desmoronarse. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó uno de los bailarines, su voz llena de desesperación. Elena intentó mantener la compostura. «No podemos dejar que esto nos detenga. Tenemos que dar nuestra mejor actuación. Asegurarnos de que nuestra última presentación sea memorable. Quizás, si lo hacemos bien, podamos conseguir el apoyo necesario para salvar el teatro», dijo, tratando de infundirles esperanza. Pero para Clara, las palabras de Elena sonaban vacías. El teatro era más que un edificio para ella. Era el lugar donde sus sueños habían nacido y donde ahora, en el ocaso de su vida, intentaba darles un cierre digno. La idea de no poder realizar su última danza en ese escenario la llenaba de una tristeza indescriptible. Sebastián, al ver la expresión de Clara, se acercó y tomó su mano. «No vamos a dejar que esto te lo arrebate, Clara. Lo que hemos construido aquí, lo que hemos creado, es más grande que cualquier cosa material. Si tenemos que bailar entre ruinas, lo haremos. Pero no dejaremos que este sueño muera sin luchar», le susurró, con una convicción que logró calmar un poco la tormenta en su interior. Aún así, la noticia pesaba sobre Clara como una losa. Esa misma tarde, después del ensayo, se quedó sola en el teatro, observando el escenario vacío. El lugar que una vez había sido su santuario, ahora se sentía frágil, como si cada pared y cada viga estuvieran marcadas por un destino inminente. En silencio, permitió que las lágrimas que había contenido durante el día fluyeran libremente. Sebastián, quien había notado su ausencia, regresó al teatro para encontrarla. Al verla llorando en el centro del escenario, su corazón se rompió un poco más. Se acercó despacio, sin decir nada, y se sentó junto a ella, dejando que el silencio hablara por ambos. Después de un rato, Clara rompió el silencio. «No es solo el teatro, Sebastián, es todo. Me siento como si el mundo estuviera desmoronándose a mi alrededor y no sé cómo detenerlo», confesó, su voz quebrada. Sebastián la rodeó con un brazo y la atrajo hacia él. «No tienes que detenerlo, Clara, solo tienes que seguir adelante, paso a paso, como en la danza. No importa cuán oscuro se vuelva, siempre hay una luz al final, aunque sea tenue. Y esa luz, Clara, eres tú. Eres tú la que ilumina todo esto, la que le da sentido», le dijo, sus palabras llenas de ternura y verdad. Esa noche, Clara se fue a casa con una nueva resolución. Sabía que no podía controlar lo que sucedería con el teatro, pero sí podía controlar lo que haría con el tiempo que le quedaba. Decidió que no permitiría que esa noticia devastadora la apartara de su objetivo. Seguiría adelante, no por el teatro, sino por ella misma, por Sebastián, y por el amor que había encontrado en medio de tanta adversidad. Con la noticia de la demolición del teatro todavía fresca en sus mentes, el grupo de danza decidió redoblar sus esfuerzos. Cada ensayo se convirtió en una carrera contra el tiempo, no solo por la proximidad de la fecha de la presentación, sino porque cada uno de ellos sabía que estaban luchando por algo mucho más grande que una simple actuación. Para Clara, cada día en el teatro era una bendición,
un regalo que le permitía sentirse viva a pesar de la sombra de su enfermedad. El invierno se había vuelto más frío, y con él, la salud de Clara continuaba deteriorándose. Las noches eran largas y llenas de dolor, y las mañanas llegaban con una sensación de agotamiento que no la abandonaba. Sin embargo, Clara se negaba a rendirse. Cada vez que entraba al teatro, encontraba fuerzas donde no las había, alimentadas por el amor que sentía por la danza y por Sebastián. Sebastián, por su parte, estaba cada vez más preocupado por ella. Veía cómo su cuerpo se debilitaba día tras día, pero también notaba la determinación inquebrantable en sus ojos. Sabía que intentar convencerla de detenerse sería inútil, y aunque temía por su bienestar, decidió apoyarla en cada paso, en cada giro, en cada esfuerzo por continuar. Elena, consciente de la presión bajo la que todos estaban, pero especialmente Clara, decidió que era hora de perfeccionar la coreografía final. La pieza que habían estado ensayando juntos, la danza que simbolizaba todo lo que Clara y Sebastián habían experimentado, necesitaba ser impecable. Los últimos ensayos se enfocaron en cada detalle, cada movimiento, asegurando que la presentación sería una obra maestra. Un día, después de un ensayo particularmente agotador, Elena llamó a Clara y Sebastián para hablar a solas. He estado observando su progreso y debo decir que han creado algo verdaderamente hermoso. La conexión que tienen es palpable y eso es lo que hará que esta presentación sea inolvidable, les dijo, con una sonrisa que reflejaba tanto orgullo como preocupación. Clara y Sebastián se miraron, ambos conscientes de lo que estaban creando juntos. La danza se había convertido en una extensión de su amor, una forma de expresar lo que no podían decir con palabras. «Gracias, Elena», respondió Clara, su voz suave pero firme. «Sabemos lo que está en juego, y estamos decididos a dar lo mejor de nosotros». Elena asintió, pero su mirada se suavizó al dirigirse a Clara. «Solo quiero que sepas que no importa lo que pase, lo que ya has logrado aquí es extraordinario. Has tocado a todos en este grupo y sin importar el resultado de la presentación, has dejado una huella indeleble en todos nosotros», dijo con sinceridad. Clara sintió un nudo en la garganta, sabiendo que esas palabras eran ciertas, pero también cargadas de una despedida implícita. Esa noche, Sebastián acompañó a Clara a su casa. El frío exterior contrastaba con el calor que sentían en sus corazones al estar juntos. Mientras caminaban, Clara se detuvo de repente y lo miró a los ojos. «Sebastián, hay algo que necesito decirte», comenzó, su voz temblorosa. Sebastián se giró hacia ella, preocupado. «¿Qué sucede, Clara?», preguntó, sosteniéndola por los hombros con delicadeza. Clara respiró hondo antes de continuar. «Sé que mi tiempo es limitado. No sé cuántos días más podré bailar o incluso vivir, pero quiero que sepas que estos momentos contigo, en el teatro, han sido los más felices de mi vida. Y pase lo que pase, quiero que sigamos adelante con la presentación. Necesito que esa última danza sea perfecta, no por mí, sino por todo lo que significa para nosotros», confesó, con lágrimas comenzando a correr por sus mejillas. Sebastián la abrazó con fuerza, sin decir nada al principio, dejándola llorar en su hombro. Finalmente, susurró: «Lo haremos, Clara. Bailaremos juntos y será hermoso. No importa lo que pase después, haremos que cada segundo en ese escenario cuente». Los últimos días antes de la presentación fueron un torbellino de emociones y preparativos. El teatro, que una vez se había sentido vacío y decadente, ahora estaba lleno de vida y energía. El grupo trabajaba incansablemente, sabiendo que esa sería su última oportunidad de salvar el lugar que amaban. Para Clara y Sebastián, cada ensayo era una despedida silenciosa, un tributo a todo lo que habían compartido. La noche antes de la presentación, Clara se quedó sola en el teatro, observando el escenario en silencio. Recordó todos los momentos vividos allí, desde su juventud hasta ahora, y sintió una paz inesperada. Sabía que, sin importar lo que sucediera, había dado todo lo que tenía,
y eso era suficiente. Al día siguiente, el teatro estaría lleno de espectadores, pero en ese momento estaba vacío, salvo por Clara y sus recuerdos. Cerró los ojos y dejó que la melodía de su última danza resonara en su mente, preparándose para el acto final. El gran día finalmente había llegado. El teatro, que durante semanas había sido un lugar de trabajo intenso y emociones contenidas, estaba ahora iluminado y preparado para recibir a su audiencia. Las butacas se llenaban lentamente, con espectadores ansiosos, muchos de ellos curiosos por ver la que sería la última función antes de que el histórico edificio cerrara sus puertas para siempre. En los camerinos, el ambiente era una mezcla de nerviosismo y anticipación. Los miembros del grupo se ayudaban mutuamente con los últimos retoques de maquillaje y vestuario, mientras compartían palabras de aliento. Pero en medio de esa atmósfera cargada de tensión, Clara y Sebastián se mantenían en silencio, concentrados en lo que estaba por venir. Clara, vestida con un delicado traje blanco que contrastaba con la palidez de su piel, se miraba en el espejo. Podía ver en su reflejo los signos de la batalla que su cuerpo libraba internamente, pero también podía ver la determinación en sus ojos. Esta era su última oportunidad para hacer lo que amaba, y no permitiría que nada se interpusiera en su camino. Sebastián, vestido de negro, se acercó a ella, colocando una mano en su hombro. ¿Lista?, le preguntó en voz baja. Clara asintió, apretando suavemente la mano de Sebastián en señal de afirmación. Más que nunca, respondió con una pequeña sonrisa. El grupo salió al escenario para la primera parte de la presentación, una serie de piezas corales que servían como preludio al gran acto final. Clara y Sebastián esperaban entre bastidores, observando a sus compañeros con orgullo. Cada uno de ellos había dado lo mejor de sí y ahora todo culminaría en el solo que habían preparado juntos. Finalmente, llegó el momento. Las luces del escenario se atenuaron y la música comenzó a sonar, llenando el teatro con una melodía suave y emotiva. Clara y Sebastián entraron en escena, sus figuras iluminadas por un único foco que los seguía mientras tomaban posición en el centro del escenario. Desde el primer movimiento, la conexión entre ellos era palpable. La danza fluía como una conversación íntima, llena de sentimientos que no necesitaban palabras para ser comprendidos. Cada paso, cada giro, era una expresión de su amor, de la lucha compartida y de la aceptación de lo inevitable. El público, completamente en silencio, observaba fascinado cómo dos almas se comunicaban a través del arte, convirtiendo el escenario en un espacio sagrado. A medida que la música aumentaba en intensidad, también lo hacía la danza. Clara y Sebastián se movían al unísono, sus cuerpos entrelazados en una coreografía que parecía trascender el tiempo y el espacio. Pero mientras la pieza alcanzaba su clímax, Clara sintió un dolor agudo en su pecho, más fuerte que cualquier otro que había experimentado antes. Sabía lo que eso significaba, pero no podía detenerse, no ahora. Con un último esfuerzo, Clara continuó, guiada por la música y el amor que sentía por Sebastián. La última pirueta se acercaba, y con cada fibra de su ser, Clara se preparó para ejecutarla. La sala entera contuvo la respiración mientras ella giraba con una gracia y elegancia que desafiaban la fragilidad de su cuerpo. Y entonces, con un movimiento final, Clara completó la pirueta, cayendo suavemente en los brazos de Sebastián. El público estalló en una ovación de pie, pero Clara no pudo escucharla. Su cuerpo, agotado y vencido, cedió ante la gravedad mientras Sebastián la sostenía con cuidado. Con un susurro casi imperceptible, Clara pronunció las palabras que había guardado en su corazón. «Gracias, Sebastián, por todo». Sebastián, con lágrimas en los ojos, la sostuvo con fuerza, sintiendo cómo su cuerpo se relajaba en sus brazos. La sonrisa en el rostro de Clara, aunque débil, reflejaba una paz profunda. Sabía que había dado su última danza y lo había hecho de la mejor manera posible. Su misión estaba cumplida. Mientras el telón caía lentamente, los aplausos llenaban el teatro.
pero en el escenario solo se oían los sollozos silenciosos de Sebastián, quien permanecía arrodillado junto al cuerpo inmóvil de Clara. Los miembros del grupo, viendo la escena, se unieron a él, formando un círculo alrededor de ellos, como una forma de mostrar su respeto y amor. El teatro, que había sido testigo de tantas historias a lo largo de los años, ahora guardaría para siempre el recuerdo de la última danza de Clara. Aunque el edificio eventualmente sería demolido, el impacto de esa noche viviría en los corazones de todos los que la presenciaron. Sebastián, con el tiempo, encontraría consuelo en saber que Clara había encontrado su paz. La memoria de ella y de lo que compartieron en ese escenario lo acompañaría siempre. Una llama eterna que seguiría brillando en su interior. La última danza de Clara no solo fue un acto de amor y arte, sino un testimonio de la fuerza del espíritu humano, capaz de transformar el dolor en belleza y la despedida en un legado perdurable. Si te gustó esta historia, comenta abajo, dale like y suscríbete para seguir más historias emocionantes como esta.